programa de hoy: en Nicaragua, sacerdote lleva 5 días de arresto domiciliario en una sede de la iglesia, sin información oficial sobre los cargos en su contra. Asesinato de alto dirigente político de Hamás por parte del ejército de Israel aumenta la tensión en Medio Oriente y perjudica conversaciones de alto al fuego, destaca analista. La trayectoria de Kamala Harris demuestra que su candidatura no hará sino fortalecer la postura abortista del Partido Demócrata, declara analista político. Desde España, el Vaticano nombra un asistente pontificio para la institución llamada la Obra de la Iglesia tras una visita apostólica. Desde Cuba, aprovechando las vacaciones estudiantiles, parroquias y entidades católicas realizan iniciativas para acercar a los jóvenes a la iglesia. Conoceremos una de ellas, la Escuela de Verano. Hola amigos, un gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Nicaragua, donde un sacerdote lleva 5 días de arresto domiciliario en una sede de la iglesia sin información oficial sobre los cargos en su contra. Los detalles de esto y más. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Jesús era trabajador. Él es el padre Frutos Constantino Valle. Tiene 80 años de edad. El 26 de julio fue secuestrado y puesto bajo vigilancia en una casa de formación de la Iglesia Católica por la Policía Nacional de Nicaragua, según denunció la abogada e investigadora Patricia Molina en X. El padre Valle es desde el año pasado el administrador ad omnia de la diócesis de Estelí, es decir, el encargado de velar por el manejo administrativo y los bienes de la iglesia local. Esto ante la ausencia forzosa de su administrador apostólico, Monseñor Rolando Álvarez, que en este momento estaba bajo arresto domiciliario y ahora exiliado a Roma. Según relata la autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, el sacerdote padece de múltiples enfermedades. En su publicación, dijo no dudar que en el traslado de Somoto hacia Managua, el presbítero fue interrogado y torturado psicológicamente, como es costumbre de la Guardia Sandinista. El secuestro del padre Valle coincide con la cancelación de la ordenación sacerdotal de 3 diáconos en la misma diócesis de Estelí, programada para el pasado sábado 27 de julio. Un día antes, el diácono Wendel Fuentes Chavarría compartió una nota en la que informaba sobre la cancelación de la ceremonia. Junto con él también iban a ser ordenados sacerdotes Kelvin José Martínez Rayo y Ervin Joel Hernández Humansor. Patricia Molina señaló a Ciprensa que desconoce las razones por las cuales el gobierno de Daniel Ortega detuvo al padre Valle Salmerón, pero no descarta que el hecho esté relacionado con la cancelación de la ordenación sacerdotal. Descienda sobre vosotros. Amén. Y en la reciente audiencia sobre Nicaragua realizada este mes por la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, la comisionada Maureen Ferguson planteó la necesidad de intensificar las sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega frente a futuros juicios que algún día funcionarios de este gobierno tendrán que afrontar sobre violaciones a la libertad religiosa. Escuchemos. En el informe anual 2024 de la Comisión de los Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa, recomendamos que el Departamento de Estado de Estados Unidos vuelva a designar a Nicaragua como un país de particular preocupación bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Esta designación está reservada para los peores violadores de la libertad religiosa. En diciembre de 2023, nos complació que el Departamento de Estado efectivamente volviera a designar a Nicaragua como un país de particular preocupación y lo alentamos a hacerlo nuevamente este año. La Comisión de los Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa también recomienda que el gobierno apoye al grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua. Estos expertos están documentando cuidadosamente las violaciones de la libertad religiosa que ocurren en el país. En marzo de 2023, el grupo de expertos publicó un informe de casi 300 páginas. Encontró motivos razonables para creer que el gobierno nicaragüense ha cometido crímenes de lesa humanidad contra su población civil, incluidos miembros de comunidades religiosas. Esta documentación
proporciona pruebas esenciales que los futuros fiscales podrían utilizar en juicios contra funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. Del mismo modo, sugerimos que el gobierno apoye la legislación bipartidista, como la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024. Esa legislación ampliaría las bases legales para las sanciones contra los violadores de la libertad religiosa en el país. Sería un paso hacia una mayor rendición de cuentas y enviaría una señal de que Estados Unidos continúa profundamente preocupado por las condiciones de libertad religiosa en este país. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ahora dirigimos nuestra atención hacia España, donde una nueva institución formada por laicos llamada la Obra de la Iglesia tendrá la asistencia directa del Vaticano para seguir progresando en el seguimiento de Cristo propuesto por el Evangelio. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos informa. El Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha nombrado un asistente pontificio para los próximos 3 años para la Obra de la Iglesia, fundada por la española Trinidad Sánchez Moreno en 1959. Según la nota enviada a Ciprensa por la Obra de la Iglesia, esta decisión se ha tomado después de que entre marzo de 2023 y junio de 2024 se realizara una visita apostólica con el deseo de tener un conocimiento más profundo de la situación y verificar el progreso de la institución en sus rasgos de novedad respecto a las demás formas de vida consagrada. La visita fue encomendada a un sacerdote de la Compañía de Jesús que no ha sido identificado y que también asume el rol de asistente pontificio de la institución, con el encargo de asistir al presidente y a su consejo a lo largo de un trienio. En el comunicado se indica que la Obra de la Iglesia habría recibido por parte del religioso jesuita diversas indicaciones y orientaciones, y además se subraya que ni en el decreto de apertura de la visita apostólica ni en el de su conclusión hay referencia alguna a un excesivo culto de la imagen de la fundadora como tema central. Según se detalla, el decreto inicial, fechado en marzo de 2023, hacía referencia al artículo 123 de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, por la que el Papa Francisco reformó la Curia Romana en el año 2022. En el decreto se afirma que hay un cuidado particular por aquellas entidades que han surgido con características tan nuevas que no entran dentro de las formas de vida consagrada reconocidas por el Código de Derecho Canónico, para que progresen en el seguimiento de Cristo propuesto por el Evangelio, según el propio carisma, y busquen fielmente sus fines, contribuyendo eficazmente a la edificación de la Iglesia y a su misión en el mundo. La Obra de la Iglesia fue fundada el 18 de marzo de 1959 por Trinidad Sánchez Moreno, conocida después como Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, fallecida en 2021. En el año 1967, el arzobispo de Madrid, Alcalá, Monseñor Casimiro Morcillo, la erigió en pía unión. En 1990, el cardenal Ángel Suquía aprobó las constituciones de la Obra de la Iglesia. 6 años más tarde, la Santa Sede aprobó esta institución declarándola de derecho pontificio sin enmarcarla en ninguna de las formas canónicas de los institutos de vida consagrada, dada su singularidad. Esta institución está presente de manera estable en España, Italia, Guinea Ecuatorial y Ecuador, aunque realiza misiones apostólicas en otros países de Europa, África, Asia y América, entre ellos Colombia, Perú, Bolivia y Estados Unidos. Una de sus aportaciones más singulares a la vida de la Iglesia Católica es su acogida y ayuda a los obispos de todo el mundo que acuden a la ciudad eterna en visita ad limina. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. La contienda electoral en los Estados Unidos está pasando por un momento particularmente efervescente, con la renuncia del presidente Biden a favor de la vicepresidenta Kamala Harris para el Partido Demócrata y también el reciente nombramiento del vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano, J.D. Vance. Para tener una perspectiva informada al respecto, estamos con Carlos Polo. Él es un activista pro vida y pro familia y también trabaja para Population Research Institute. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Carlos, ¿qué podemos esperar de este cambio en la candidatura del Partido Demócrata a favor de la señora Kamala Harris? Es un cambio de persona,
no va a haber un cambio real en lo que significa un gobierno próximo de Estados Unidos. Biden es lo mismo que Kamala Harris. Lo único que va a pasar ahora es que va a haber una gran campaña mediática que ya empezó con los grandes medios de comunicación mundial, diciendo que Kamala Harris ha cortado la diferencia de intención de voto con Donald Trump. Fíjate que lo ponen de una manera como si fuese una buena noticia para los demócratas, pero quien conoce el sistema electoral americano sabe que uno no es presidente por tener la mitad más uno de los votos, sino que se elige en cada estado a los electores que después votan. Entonces gana el que tiene más estados con mayoría. En ese cálculo real, las proyecciones es que Trump tiene una ventaja amplísima. Yo creo que el plan siempre fue cambiar a Biden por Kamala Harris. Lo que ellos querían idealmente era hacerlo lo más cerca a las elecciones de noviembre posible. Pero el debate cambió sus planes, porque el debate mostró que el fracaso era inminente y que no podrían perder más tiempo en ese cambio. Esto hará que Kamala Harris esté más expuesta al análisis de la población y de la opinión pública por mucho más tiempo, y no van a poder ocultar que ni Kamala Harris en la posición de vicepresidenta ni Biden tuvo ningún resultado positivo para el pueblo americano, ni económico, ni política, ni socialmente. Hablemos, Carlos, de los temas, los principios no negociables. ¿Cómo el Partido Demócrata, cómo, digamos, queda en estos temas de principios no negociables? Defensa de la vida, defensa de la familia y la patria potestad, digamos. Exactamente igual. Yo creo que Kamala Harris es aún muchísimo más clara en su radical opción por el aborto, por la agenda LGTB. Ella realmente ha expresado muchas veces públicamente, y eso lo podemos ver en videos de redes sociales, que ella quiere destruir el movimiento pro vida. Ella está optando explícitamente por cambiar todas las convicciones cristianas por esta nueva agenda del orden mundial que va más con el concepto de género y con la diversidad sexual. Entonces, si podemos esperar algún cambio, es que en el discurso sea más radical, pero en los hechos probablemente sean los mismos. Con respecto al Partido Republicano y el reciente nombramiento del candidato a la vicepresidencia J.D. Vance, ¿cómo podemos verlo a él desde el punto de vista de los principios no negociables? El Partido Republicano lo que ha demostrado históricamente es que ha tenido el movimiento pro vida como aliado en las últimas décadas, ¿no? No todos los republicanos han tenido como primera opción la causa de la vida sobre cualquier otra causa. Siempre ha habido una historia de negociaciones. El movimiento pro vida tuvo un punto muy alto en 2016, donde la plataforma, es decir, el programa de gobierno republicano, fue absolutamente pro vida. Pero siempre ha sido una relación, digamos, de ser aliados, ¿no? En cambio, el Partido Demócrata en las últimas décadas se ha convertido en el partido del aborto durante los 9 meses, del aborto más radical. El aborto no solo para Estados Unidos, sino exportarlo a todo el mundo y usar el poder político y el poder económico de la cooperación internacional para que otros países liberalicen y legalicen el aborto en toda circunstancia. Mucho depende ciertamente de quién esté en la Casa Blanca, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, porque el poder y la influencia de Estados Unidos se pone detrás, lamentablemente, en el caso, pensamos, del gobierno actual de Biden, detrás de una agenda abortista y LGTBista y hacer presión en las naciones que tienen principios, por supuesto, incompatibles con ese tipo de agenda.
¿Cuál es su trayectoria con respecto a los principios no negociables? Bueno, la historia de James Vance es realmente inspiradora, ¿no? Ha sido publicada en un libro donde cuenta la historia de su familia, cómo él proviene de una clase trabajadora, ¿no? Que tuvo que mudarse a Ohio, no la pasó bien, él tuvo que entrar a los Marines para poder seguir los estudios, luego regresó al college y en base a la formación que recibió de principios y de ordenar su vida, pudo entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, donde conoció a su esposa y donde comenzó a tener este cambio que lo llevó finalmente a la conversión al catolicismo en el 2019. Y tú sabes, Eddie, que un converso realmente es un creyente, es aquel que ha asumido totalmente el conocimiento de la fe y actúa en consecuencia. Vance trae esa buena noticia. Él, como senador de Ohio, ha tenido una gran labor apoyando la filosofía Make America Great Again. Es un buen líder, tiene mucha ascendencia, es bueno para el debate. Creo que no pudo haber mejor elección para los cristianos, para los católicos, que Vance para la vicepresidencia, porque marcará una influencia positiva en un próximo gobierno de Trump. Yo creo que son buenas noticias. Carlos Polo, activista pro vida y miembro de Population Research Institute. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Hacemos una pausa y al volver, asesinato de alto dirigente político de Hamas por parte del ejército de Israel aumenta la tensión en Medio Oriente y perjudica conversaciones de alto al fuego, destaca analista. Además, hoy celebramos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Cuba. Aunque la isla no es reconocida en forma oficial la educación católica, jóvenes cristianos y no cristianos se interesan por recibir la formación que ofrece la iglesia. Veamos qué ocurre en las llamadas escuelas de verano. Nuestra corresponsal en La Habana, Rachel Díez, informa. Entre julio y agosto, Cuba está en verano. Con él finalizan las clases. Niños y jóvenes salen de vacaciones. En estos meses, parroquias e instituciones católicas realizan diversas iniciativas para acercar a los jóvenes a la iglesia. Las más esperadas son las escuelas de verano. Este año, el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela inauguró su primera escuela de verano. Aunque sus organizadores pronosticaban que muy pocos asistirían, la sorpresa llegó cuando más de 70 jóvenes cristianos y no cristianos se matricularon. ¿Qué finalidad tiene la escuela de verano? Nos cuenta el presidente del instituto. La escuela de verano es una formación abierta a jóvenes de distintas carreras universitarias, jóvenes en edad universitaria, estén o no en la universidad, pero preferiblemente que estén en formación, porque lo que se pretende es que logren completarla con esta visión y este aporte propio desde la doctrina social de la Iglesia, o sea, aplicaciones concretas a la vida social de, insisto, las virtudes y los valores cristianos. Enseñar desde una perspectiva que va en consonancia con la misión de la Iglesia, pero a mejorar siempre la sociedad en sentido fraterno, teniendo siempre en cuenta al otro, nunca ni por encima, ni descartando al resto, sino teniendo en cuenta una cultura del encuentro, como ha pedido el Papa Francisco. Los jóvenes asisten a la escuela de verano para aprender materias académicas como historia o psicología, pero también se inscriben en cursos de filosofía y teología para conocer más sobre Dios. Por 3 días pueden disfrutar de la proyección de películas de contenido teológico, asistir a misa y compartir los alimentos con otros jóvenes. También disfrutan del silencio y la paz que ofrece la Casa Sacerdotal San Juan María Vianney de La Habana, un centro que apoya las iniciativas pastorales y acoge a los misioneros y religiosos del mundo que visitan Cuba. De manera especial, abre sus puertas y ofrece sus recursos para ellos. He podido también participar en cursos de negociación cristiana, también he podido compartir con amigos, he podido asistir a la misa. Aparte de Tranquilo, es un lugar donde confluyen varios jóvenes, no solo católicos, sino también universitarios. Y entonces el enfoque que se le da a los cursos no es solo desde el punto de vista religioso, sino también social.
o histórico, o cultural, o de otro tema. Me inscribí en el curso Que Dios, qué mundo, porque me sirve para prepararme y dar testimonio de mi fe hacia otros jóvenes que se incorporen a la iglesia. La escuela de verano tiene como conferencista al reconocido asesor empresarial mexicano-libanés Habib Chamon Nicolás, quien enseña en diversas universidades del mundo cómo incorporar los valores cristianos en los negocios. Ha venido a Cuba a compartir sus conocimientos con estos jóvenes. Y cómo las virtudes cardenales se aplican al día a día de la negociación. Y es precisamente eso lo que vinimos aquí a proponerle a los jóvenes para que se preparen no solamente a negociar ahora sí que ferozmente y tomar ventaja del otro o que tomen ventaja de ellos, no solamente pensar en uno, sino pensar en el otro y ver cómo puede crecer el otro y cómo puedo crecer yo. La prudencia, el discernimiento, la fortaleza, la justicia. Y es lo que he visto aquí con los jóvenes cubanos, que tienen esa fortaleza y que tienen esa creatividad en el curso, ¿no? Que tienen mucha creatividad, que se les ocurren muchas cosas que son muy diferentes a otras culturas donde no han sufrido una necesidad por trabajar, por salir adelante desde jóvenes. Cuando tú tienes esa cultura del trabajo desde joven, pues eres diferente porque sabes cómo tener esa fortaleza a la hora de salir adelante, a la hora de hacer una familia, etc. Pero las virtudes son muy importantes, no nos podemos perder. Los religiosos que imparten las charlas sobre fe también se van muy esperanzados por el interés que muestran los jóvenes. Nos cuenta el fraile Lester Sayas. En estos días hemos estado compartiendo con un grupo de jóvenes de la escuela de verano del instituto acerca de cómo mantener un discurso sobre Dios en medio de un mundo cambiante y secular, en medio de un mundo que pareciera que no necesita de Dios. Las grandes preocupaciones de los jóvenes ha sido cómo vivir la fe en medio de las realidades que nos han tocado vivir. Por supuesto, allí surgía siempre el problema del mal, que es un misterio también para nosotros desde el punto de vista de la fe, pero cómo poder responder al mal que a veces parece que quiere imponerse por encima del bien. Yo creo que se trata en definitiva de compartir con los jóvenes acerca de la esperanza, que no puede ser vencida, pero creemos en un Dios que ha venido a este mundo para compartir nuestra realidad, nuestra naturaleza y elevarla hasta la altura de Dios. Para los jóvenes que asisten a la escuela de verano, esta es una oportunidad única, pues durante sus vacaciones aprovechan el tiempo libre para recibir formación académica y además escuchar sobre Dios, compartir la Eucaristía e intercambiar con otros jóvenes la visión cristiana del mundo. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Como cada 31 de julio, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que sigue trabajando al servicio de la Iglesia, vinculados al mundo de la educación y la cultura. El padre Juan Carlos Vázquez, director de Hablar con Jesús, nos cuenta más del gran santo. Veamos. Íñigo López de Recalde nació en Loyola 1491 y fue el fundador de la Compañía de Jesús. Es uno de los personajes tal vez con más influencia en la Iglesia por su fundación, por el espíritu que transmitió a los suyos y sobre todo por el carisma que tuvo. Hay que ver que en su vida, desde que nació, fue un hombre muy aguerrido, se hizo militar, y fue, de hecho, a los 30 años, cuando en la defensa de Pamplona, en una lucha contra los franceses, sufrió una grave herida que cambió completamente su orientación. Y eso se debió a la lectura de los libros piadosos durante su convalecencia, hasta llevar a dedicarse completamente a la religión. Se retiró inicialmente para hacer penitencia y oración a Montserrat, a Manresa, donde empezó a elaborar un método concreto que llamó los ejercicios espirituales. Luego peregrinó a los lugares santos, estudió en las universidades de Alcalá de Henares, de Salamanca y de París, donde conoció a los primeros seguidores suyos. San Ignacio de Loyola, cuyo fervor y energía inspiraban a todo el grupo, fue elegido por unanimidad su primer general. Y la compañía, en cierta forma, reproducía la estructura militar en la que Ignacio había sido educado, pero al servicio de la propagación de la fe católica. Los jesuitas serán los
uno de los fundamentos, digamos, para la nueva evangelización de las tierras de América y también para trabajar mucho sobre la educación. Su aporte a la iglesia ha sido realmente excepcional y no podemos dejar de mencionar ahora al mismo Papa, ¿no?, que procede de esa orden religiosa. Definitivamente uno de sus aportes más significativos es la forma de relacionarse con Dios a través de los ejercicios espirituales, una práctica que se ha difundido muchísimo en la iglesia. Los ejercicios ignacianos tienen un formato y una metodología muy propios y está muy recomendado por distintas personalidades de la iglesia, papas, santos, por los mismos que han hecho esta experiencia, que estos ejercicios espirituales sirven para acercar las almas a Dios. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.